Creo que es todo, así es que abran su Biblia al segundo libro de Reyes en el capítulo 20. Segundo libro de Reyes en el capítulo 20. Y vamos a, déjenme saber que ya lo encontraron, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, algunas de todas esas, ¿verdad? Entonces, como ya lo encontraron la mayoría, porque sé que saben en dónde está, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te pedimos ahora que al abrir tu palabra nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender lo que nos vas a decir, para guardarlo en nuestro corazón, para no pecar contra ti, pero más todavía, Señor, que por el poder de tu Espíritu lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, sabiendo que todo lo que tú nos llamas a practicar en tu palabra es para nuestro bien, aun cuando a veces nos resulta difícil, aun cuando a veces damos coces contra el aguijón como Pablo lo hacía, aun cuando a veces somos tercos como Pedro. Señor, ayúdanos a que podamos, oh Dios, recibir de ti y también poner en práctica las cosas que nos mandas o que nos llamas a hacer en tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos. Ok, pues estamos estudiando la vida de Ezequías, y si no sé si se han dado cuenta, pero Ezequías es uno de los reyes del que más escribe en los libros de los reyes, en los libros de crónicas, porque tenemos mucho que aprender acerca de Ezequías, especialmente creo yo lo que vamos a ver hoy. Si ustedes se acuerdan, el rey de Asiria, Sennacherib, había sitiado Jerusalén, que era la ciudad en donde vivía Ezequías. Quería acabar con la ciudad y llevarse cautivos a los habitantes de ahí, traer a otros habitantes para que poblaran el lugar, así como lo habían hecho con Samaria. Pero, como pudimos ver, Ezequías clamó a Dios, y lo vamos a recordar ahorita, pero solamente quiero mencionarlo. Clamó a Dios y Dios lo salvó. Dios lo liberó de las amenazas de Sennacherib y lo liberó de las amenazas del Rabsacés de Sennacherib. Y Ezequías, me imagino yo no sé ustedes, pero yo me imagino que él, de alguna manera, su confianza en Dios se ha de ver multiplicado, ¿no creen ustedes? Yo creo que cuando Dios hace algo bueno por nosotros, cuando Dios responde a nuestras oraciones, cuando Dios hace lo que nosotros sabemos que solamente Él pudo haber hecho, sí, yo creo que eso fortalece nuestra fe, eso debe de cargarnos la batería de la fe una vez más para poder seguir adelante. Y cuando tenemos esas experiencias con el Señor, creo que cuando pasamos por otras experiencias difíciles, como vamos a ver aquí un momento más, creo que esas experiencias que ya hemos tenido con Él nos ayudan a no acelerarnos, a no llenarnos de ansiedad o a no deprimirnos o lo que sea, porque sabemos que tarde o temprano Dios va a obrar y nos va a sacar del atolladero en donde estamos, ¿sí? Eso fue precisamente lo que pasó con Ezequías. Lo vemos en el capítulo 20 de Ezequías, lo vemos en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, hasta Isaías en su libro, en Isaías 38, nos habla acerca de esto que vamos a leer hoy. Y creo que es importante que lo veamos a la luz de todo lo que se dice. No lo vamos a ver todo hoy, pero lo vamos a ver a la luz de todo lo que se dice acerca de Ezequías, porque Ezequías parece en serio, cuando lo estudiamos toda su vida, parece una montaña rusa. Sí, un día está por acá arriba, totototota. Otro día está por acá en el valle, un día está clamando a Dios a su favor para que lo ayude, otro día le está preguntando, pero ¿por qué me haces esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un día está bien humilde clamando a Dios. En otras ocasiones se llena de orgullo y de soberbia. Y todo eso va a tener sus consecuencias a su tiempo. Y creo yo que debería de darnos gusto de que Dios nos presente a los personajes de las Escrituras con todo y sus, ¿cómo se llaman en español? En inglés se llaman warts. ¿Cómo se llaman en español? ¿Cómo? Warts. ¿Mezquinos? Nos presenta a los personajes bíblicos cuando están bien bellos, cuando son bien leales a Él, cuando están fuertes en su fe, pero también nos muestra a esos mismos personajes con todo y su, ¿verdad? Con todo y su basura, con todo y sus mezquinos, con todo y lo feo que tienen. Y gloria a Dios, porque nosotros a veces también estamos feos, ¿verdad? Gloria a Dios que muchos de ellos estaban más feos que nosotros, ¿verdad? Y que hicieron cosas más feas que nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero nos podemos identificar con ellos y podemos llegar a la conclusión de que si Dios obró así con ellos,
también puede obrar con nosotros de la misma manera. Y eso nos da cierto aliento. Ahora, esto no quiere decir que nos abandonamos y nos damos a la tarea de ser como ellos. Esto simplemente quiere decir que confiamos en el mismo Dios en el que ellos confiaron. Entonces vamos a ver lo que pasó aquí con Ezequías. Versículo 1 del capítulo 20 del segundo libro de Reyes dice: por esos días, sí, y acuérdense que el rey Sennacherib ya se había ido a Siria, ya lo mataron 20 años después, un par de sus hijos. Pero aquí se nos dice: por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Noten por favor esto, ¿ok? Noten porque esa es la vida cristiana. Dios lo liberó de Sennacherib, Dios lo liberó de Ramsacés, Dios le liberó a su ciudad y no dejó que le hicieran nada. Pero Ezequías cayó, ¿qué? Gravemente enfermo. Todo estaba bien suave, ¿no es cierto? El Señor acabó con Sennacherib, etcétera, los echó fuera y todo eso. Y de repente cuando piensa que ya va a estar todo bien tranquilo, cae gravemente enfermo. Pero no es todo, noten la segunda parte del versículo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: así ha dicho el Señor, pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. Ándele pues. Ok, entonces, esto fue después, de nuevo, de que Jerusalén fue liberado de los ataques de Sennacherib, el rey de Asiria. Sí, sus problemas habían sido solucionados por Dios. Y al parecer, cuando esto que vamos a ver sucede, Ezequías no tenía nada de qué preocuparse. Así caen las cosas de sorpresa en la vida a veces, ¿verdad? Sentimos que no tenemos nada de qué preocuparnos. Y luego de repente, ¡zas!, algo sucede. Algo sucede con nuestros hijos, algo sucede con nuestro cónyuge, algo sucede en el trabajo, algo sucede en la escuela, algo sucede en la iglesia. ¿Sí? Parecía que todo ya se había calmado, parecía que el polvo ya se había... ¿no? Ahorita yo me siento como que la iglesia está en un buen lugar porque estamos creciendo, yo creo que el Señor nos está preparando para algo mucho mejor de lo que nos ha dado hasta ahorita. Yo quisiera darles un reporte de todo lo que el Señor está haciendo. No se puede porque sería demasiado tiempo. Un día de estos vamos a platicar como congregación. Pero ¿saben qué? Tenemos que estar en las vivas. Porque no sabemos ni de dónde ni cuándo. Gozarnos en la posición y en la situación en la que estamos ahorita. Claro, estar gozosos, dándole gracias a Dios y todo lo demás. Pero anticipando que en un momento, en un 2x3, las cosas pueden cambiar. Sí, me lo imagino a Ezequías pensando que tenía todo lo necesario para vivir una próspera y larga vida. Sí, vamos a ver más adelante que Dios le permitió recuperar lo que había perdido y más aún todavía de lo que se le había quitado. En este ambiente de calma, en este ambiente de triunfo que Dios le dio, Dios le envía un mensaje por medio del profeta Isaías y le dice: pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que vas a morir. ¿Cuántos les gustaría que el Señor les dijera por adelantado: sabes qué, pon tu casa en orden porque ya va a salir tu número? Pon tu casa en orden porque no te queda mucho. ¿A cuántos les gustaría? Levanten la mano los que les gustaría que el Señor le dijera eso. ¿A nadie? No, la hermana sí. La hermana y yo también. ¿Sabes qué? Carlos Manuel Alvarado Armendáriz. ¿Sabes qué? Para tal día, ten todo en orden porque es hora de que ya te vengas a casa. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que más me preocupa es no dejar todo en orden. No, estoy tratando de dejar todo en orden porque no quiero que mis hijos batallen, quiero que mis hijos sepan dónde está todo, cómo llegar a ello, cómo usarlo, etcétera, etcétera. Y siempre que le digo a mi hijo algo nuevo: hijo, acuérdate que la póliza esta está fulano de tal. No me digas, no me hables de eso, no me digas eso. O me dice: tú te quieres morir, ¿verdad? Le digo: no me quiero morir, pero quiero que sepas en dónde está todo por si acaso, porque uno no sabe, ¿no es cierto? Uno no sabe. ¿Sí? Entonces yo creo que es algo bueno de Dios que nos dijera: ¿saben qué? Arreglen todo porque ya estuvo. Y se imaginan ustedes se imaginan ustedes todo lo que haríamos por demostrar amor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. ¿Cuánta gente se ha muerto y no tuvimos la oportunidad de decirle te amo una vez más?
¿Cuánta gente se ha ido de repente y no tuvimos la oportunidad de hacer algo bueno por ellos? ¿Sí? Entonces a mí sí me gustaría, ¿sí? Pon tu casa en orden porque no vas a sanar, sino que morirás. Ahora no sabemos qué enfermedad tenía, algunos dicen que era un tumor, perdón, otros otro tipo de enfermedad, pero no sabemos, ¿sí? Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto nos dice que tenemos que estar listos porque el Señor nos puede llamar a su presencia en cualquier momento, ¿correcto? Siempre hago esta pregunta cuando tratamos con este tema, siempre hago esta pregunta y siempre la respuesta es igual. ¿Quién está 100% seguro de que va a amanecer mañana? Yo sé que hay quienes quisieran levantar su mano, yo sé que hay quienes quisieran decir, yo, por fe, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que ninguno de nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces esto nos debe recordar que tenemos que estar listos porque el Señor nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Recordamos la parábola del rico insensato. ¿Se acuerdan la parábola del rico insensato? Si la quieren ver, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Sí, ¿se acuerdan que está el Señor ahí enseñando y llega un camarada y le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia? A lo mejor su papá se acababa de morir y el hermano mayor quería quedarse con todo y no le quería dar nada. Pero se nos dice ahí que el Señor le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? Y luego les dice el Señor, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Y luego en el versículo 16 de Lucas 12, no lo van a poner en la pantalla, nada más se lo estoy dando como referencia. Pero en el versículo 16 de Lucas 12 dice, además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Obviamente era bastante grande la cosecha, le había ido muy bien. Versículo 18 dice, entonces dijo, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, es bíblico lo que dijo, ¿verdad? Es bíblico. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes, noten la arrogancia, para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? En el versículo 21 el Señor dice, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Ahora no se trata de las riquezas aquí. Se trata, al ser rico para con Dios, no se necesita tener nada más que tenerlo a Él, ¿no es cierto? Tenerlo a Él es ser rico para con Dios. Entregarle todo nuestro ser, nuestro talento, nuestro tesoro, eso es ser rico para con Dios. ¿Sí? El servirle a Él, el darle a Él, ¿a quién hace rico? A nosotros. A nosotros, el servirle a Él, el darle a Él, el caminar con Él. No, a Él no lo hace rico, la tierra es del Señor, la tierra y toda su plenitud es del Señor. Toda la plata, todo el oro, todo el ganado, todo lo que hay aquí en la tierra es de Él. Él no necesita absolutamente nada. Pero cuando nosotros le damos a Él, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros le servimos a Él, nosotros somos los que somos enriquecidos. Si en el Nuevo Testamento somos exhortados a que estemos siempre listos, porque no sabemos cuándo el Señor va a volver por su iglesia para llevársela al cielo con Él, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿estamos listos? ¿Verdad? Ustedes saben si están listos. Sí, el que está listo, escuche esto, el que está listo no es porque está viviendo una vida perfecta. El que está listo es el que sabe que Cristo es su Salvador y que porque Dios lo va a encontrar en Él, su entrada al cielo es segura. Y si alguien está, pues no sé, y me he estado portando bien esta semana, qué bárbaro, apenas van 2 días y ya la regué como 20 veces, los pensamientos que he tenido, las cosas que he hecho, las palabras que he dicho, así es que no sé, pastor. Pues entonces quiere decir que no está seguro en su salvación, seguro en su salvación. Si está en Cristo, se va a ir. Aunque haya dicho una mala palabra, aunque haya dicho 20 malas palabras, aunque haya tenido un mal pensamiento, aunque haya tenido 20,000 malos pensamientos, se va a ir.
Porque su confianza no está en usted ni en lo bueno que usted puede ser, sino en lo bueno que es Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces en el Nuevo Testamento se nos exhorta a que estemos siempre listos porque no sabemos cuándo el Señor va a volver por su iglesia. Hay mucha gente que se está asegurando de que está siempre, está todo nervioso, toda nerviosa, quiere estar, siempre está pensando en si está listo o no está listo, en si tiene todas las maletas bien arregladas o no, que se me olvidó el cepillo de dientes, se me olvidó la crema para el sol, se me olvidó porque no sé a dónde me va a llevar el Señor. Y el que está listo, ¿saben qué? Duerme tranquilo, ¿no es cierto? El que está listo duerme tranquilo. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. ¿Sí? Entonces, vive tranquilo. Pero noten lo que hace Ezequías después de recibir la noticia de Isaías, versículo 2. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Le dijo: Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías, prorrumpió en llanto. Noten, va a Isaías y le dice: ¿sabes qué, Isaías? El Señor me dijo que te dijera que pongas todo en orden porque ya estuvo. Noten que Ezequías no dijo: bueno, pues como el Señor me quiere allá, va a tener algo importante que haga, ¿verdad? Ezequías no se quería ir. Ezequías no se quería ir, aun cuando claramente el Señor le estaba diciendo a través de Isaías que ya se lo iban a llevar. Ezequías no se quería ir. Ninguno de nosotros nos queremos ir. Sabemos a dónde vamos, pero ninguno de nosotros nos queremos ir. ¿Quién se quiere ir ahorita ya? Yo siempre digo que yo sí me quiero ir, pero me quiero ir cuando el Señor quiera, no porque yo quiero. Él sabe cuándo va a ser. Sí, pero Ezequías no se quería ir. Ezequías se quería quedar. Y noten que le recuerda a Dios todo lo que ha hecho, ¿sí?, para complacerlo a Él. Todas las cosas que ha hecho al conducirse delante de Él en verdad, en integridad de corazón. Era buen cuate Ezequías. ¿Por qué se lo quiere llevar Dios? ¿Nos importa en realidad? En la tierra como en Él. Así es que si el Señor se lo quiere llevar, no importa por qué se lo quiera llevar en realidad. Podemos buscarle, pero ¿por qué se lo quería? ¿Por qué se lo quería? Para no acercarnos nosotros a hacer lo que Ezequías estaba haciendo. A lo mejor se lo quería llevar por bueno, así es que voy a ser bien malo para que no me quiera ya Dios. ¿Verdad? No sé yo, pero el Señor quería llevárselo. Y Ezequías se vuelve contra la pared y dice: Señor, pero acuérdate de cómo he vivido delante de ti, acuérdate de cómo te he servido con integridad de corazón, que he hecho todo lo que te agrada. Sí, como vimos en el capítulo anterior, Ezequías era un hombre que cuando era enfrentado con situaciones que estaban más allá de sus habilidades para entender o lidiar con ello, ¿qué hacía? Clamaba a Dios, oraba, la llevaba a Dios en oración. Miren ahí en el capítulo 19, un capítulo antes de donde estamos, en Segunda de Reyes 19, el versículo 1, dice que cuando el rey Ezequías oyó esto, lo que le habían mandado a decir Sennacherib y el Ramsacés, se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y ¿qué hizo? Entró en el templo del Señor, fue a buscar el rostro de Dios, fue a clamar a Dios por lo que le estaba pasando. Si se brincan ahí mismo en el Segunda de Reyes capítulo 19, los versículos 14 y 15, cuando recibió las cartas del Rabsacés, dice que Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores y después de leerlas subió al templo del Señor y extendiéndolas delante del Señor, ¿qué hizo? Oró en su presencia y dijo: Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Brínquense al versículo 19, noten lo que dice ahí: pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces podemos ver a Ezequías que era un hombre de oración. Podemos ver que Ezequías no le daba miedo. Sería necio pensar que un hombre común y corriente no tiene miedo de situaciones como las que está pasando Ezequías. Pero ¿qué hacía cuando sentía miedo?
corría con Dios. Corría con Dios. Y podemos ver hasta ahorita que todo lo que Ezequías hizo tuvo éxito en ello. ¿Por qué? Porque ponía a Dios primero. Miré algo en Facebook hoy. A veces Facebook tiene cosas buenas que ver, no siempre son puras cochinadas, pero no es muy seguido. Pero miré algo hoy en Facebook que decía algo así, voy a parafrasear. No le eches la culpa a Dios si no tienes éxito, cuando no lo pones a Él primero en todo. A veces emprendemos cosas sin consultar con Dios, sin preguntarle su opinión a Dios, sin decirle si eso es lo que Él quiere o simplemente son mis deseos, sin preguntarle si eso va a exaltar su nombre o no, sin preguntar si eso le va a traer honra y gloria o no. Y luego fracasamos y luego le echamos la culpa a Dios. Pero si nunca lo consultamos, ¿qué culpa tiene Dios? Si no lo ponemos primero, ¿cómo vamos a culparlo por la falta de éxito en nuestras vidas? Si Él no está siendo primero en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos tenido experiencias en las que nos hemos aventado al ruedo a hacer algo sin consultar para nada con Dios. Y todos sabemos los resultados de haber hecho eso. Se pensaría que aprendemos, ¿verdad?, de nuestros errores y que la próxima vez que vamos a hacer algo semejante, primero vamos a ir con Dios y le vamos a pedir su opinión, etcétera, y que nos la revele a través de la palabra, a través de predicaciones, a través de un canto inclusive. Y entonces Ezequías apeló una vez más a la misericordia de Dios, basado en ¿qué? En el hecho de que él, Ezequías, había estado sirviendo fielmente a Dios. Mis hermanos, la promesa del Señor para su pueblo es que si seguían sus mandamientos y estatutos, tendrían una larga vida en la tierra que se les daría para que la poseyeran. Si seguían sus mandamientos y estatutos, tendrían una larga vida en la tierra que se les iba a dar para que la poseyeran. Y la promesa de Dios es la misma para nosotros hoy. Si lo seguimos de cerca, si lo obedecemos, si caminamos de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos. No es para ser salvos, ¿ok? No me malentiendan. Para complacer a Dios. Las cosas van a salir bien. Las cosas, cuando menos, no van a salir tan mal como cuando las hacemos sin consultar con Él. En Deuteronomio capítulo 5, los versículos 32 y 33, noten lo que dicen. Asegúrense, pues, de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. ¿Para qué? Para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Y cuando habla de vivir muchos años, no necesariamente quiere vivir una larga vida. Quiere decir que el pueblo de Israel posea esa tierra por larguísimos años. ¿Sí? Los que tenemos, yo tengo mi casa que les quiero dejar a mis hijos, aunque a ellos no les gusta mucho, pero es lo único que tengo que dejarles, así es que ni modo. Yo se las quiero dejar a mis hijos. Y la única manera en la que yo sé que ellos la van a disfrutar, ya sea que vivan ahí o la vendan y saquen las ganancias o lo que sea, es si yo camino en los caminos de Dios, hago todo lo posible por servirle a Él, hago todo lo posible por agradarle a Él, y Él va a mantenerme a mí y a mi familia y a los hijos de mis hijos y quizás hasta los hijos de mis hijos, cosechando los beneficios de lo que su madre y yo logramos hacer durante nuestra vida juntos. Eso es lo que quiere decir. Sí, no necesariamente larga vida, porque larga vida no está garantizada para nadie. Hay personas que a los 50 años el Señor se los lleva, hay personas que a los 30, hay personas que a los 20, hay personas que ya tienen 120, que ya no tienen nego. Mi mamá, le pregunta a mi mamá ya está bien viejita, tiene 90 y tantos años. ¿Cómo estás, mamá? No, fui con el doctor y me dijo que estoy, pero re bien de todo, no me falla nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero re bien es relativo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque yo voy con el doctor y me estás re bien.
Pues no sé cómo estoy re bien, porque no, porque cada vez que me levanto me duele otra cosa, ¿no? El otro día me fue a tomar la presión. Después de un desayuno de 3 huevos fritos con un T-bone steak, unos pancakes, como 5 tazas de café para que no se me atoraran. Y fui y me tomé la presión. Chéquenle. 117/76. Estoy listo para las emociones fuertes. Pero, pero les digo una cosa, puedo irme a buscar emociones fuertes y en una de esas emociones fuertes, con todo y la presión, ¡bam! Entonces nadie sabemos, confiamos en Dios, pero una cosa sí podemos asegurar, de que si lo seguimos a Él, si hacemos lo que Él nos ha ordenado, si no nos apartamos a la derecha o a la izquierda, las cosas van a ir bien con nosotros. En Deuteronomio capítulo 30, los versículos 15 y 16, noten lo que el Señor les dice a través de Moisés. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos, que cumplas sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. De nuevo. Y si llegamos a vivir 100 años, 120, lo que lleguemos a vivir, ¿saben qué? Vividos en el Señor van a ser bien vividos. Bien vividos, porque el Señor se va a encargar de nosotros. Y el Señor promete, ¿sí?, que nos va a recompensar si hacemos todo lo posible por agradarle a Él. Si hacemos todo lo posible por vivir en sus caminos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6, ustedes se lo saben, noten. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Él existe y luego crea que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sabe recompensar a quienes... Debemos de creer que sabe recompensar a quienes lo buscan. Ahora yo sé, se nos ha dicho, es que no debemos de servir al Señor por la recompensa que nos dé, debemos servir al Señor, ¿verdad? Mis hermanos, podemos servir al Señor esperando recompensa de Él porque su palabra nos dice que nos va a recompensar por nuestro servicio. ¿Sí? El Señor no va a ser deudor a ningún hombre. La persona que diga, no, yo lo hago por amor al Señor, yo lo hago por eso, ¿saben qué? La están regando. Yo lo hago por amor al Señor, pero también lo hago porque me promete que me va a bendecir por hacerlo. No es lo único que busco, pero sí busco ser bendecido por Él, porque Él me dice en su palabra que me va a bendecir. Entonces el que cree en Dios, el que se acerca a Dios, primero tiene que creer que Él existe y luego tiene que creer que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. Lo buscamos porque queremos ser recompensados, porque queremos ser bendecidos por Dios, ¿no es cierto? Queremos la bendición de Dios, deseamos la bendición de Dios. No tiene nada malo desear la bendición de Dios cuando estamos dispuestos a recibir las bendiciones que Él nos da en la cantidad que Él nos la da y en la forma que Él nos la da y vivimos con contentamiento por las bendiciones que Él nos da. Es cuando nos esforzamos por más y más y más y más, con Él o sin Él, que caemos en el error de no buscarlo a Él. Dios sabe recompensar a sus siervos por su servicio. Noten en Hebreos capítulo 6 en el versículo 10. Porque Dios, ¿qué dice? Es justo, Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos como hasta ahora lo hacen. Se están dando cuenta aquí, el Señor es justo. En la Reina Valera 60 dice, el Señor no es injusto para olvidarse. Me gusta la Reina Valera contemporánea porque lo pone en lo positivo. Dios es justo
Y porque es justo, no va a olvidar el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos. ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia Dios? Mediante el servicio a los santos. Digo, a Dios no podemos correr y abrazarlo, ¿no es cierto? Darle la mano y apretársela y saludarlo. Dios no tiene manos. Es espíritu. Pero ¿a quién sí podemos correr y abrazar? A nuestros hermanos. ¿A quién podemos saludarlos de mano y darle un apretón de manos y agarrarlos del hombro y decirles cómo puedo orar por ti, qué puedo orar por ti, qué puedo hacer por ti, cómo te puedo servir? ¿Sí? Con eso es con lo que le demostramos nuestro amor a Dios. Las palabras, como dice un dicho por ahí, ¿qué pasa con las palabras? Le salen alitas y se van. Pero cuando nos servimos los unos a los otros, estamos demostrando nuestro amor a Dios. Y Dios es justo y no se olvida del trabajo que hacemos, ¿sí? Para mostrarle nuestro amor a través del servicio a los santos. ¿Sí? Entonces debemos servir a Dios. Y sí, debemos esperar recompensas. No tiene nada de malo esperar recompensas si estamos dispuestos a recibir lo que Él nos da, lo que Él está dispuesto a dar. ¿Sí? Lo que pasa es que hay veces que, Señor, yo te estoy sirviendo y tú, nada. No hay nadie en tu familia enfermo. Tienes trabajo, tienes que comer, traes tu carro. No es nuevo, pero te lleva y te trae. Sí, tienes todas las bendiciones que otras personas no tienen y te quejas con Dios. Y todo lo que sí tienes, clávate en lo que sí tienes y no en lo que no tienes. Entonces debemos servir a Dios. Y así como Ezequías clamó, mucha gente dice, ay, qué bárbaro, mire Ezequías, ¿dónde está su fe? Que quién sabe que esto y que el otro. Vamos a seguir viendo eso, lo vamos a seguir desempacando. Pero no tenía nada de malo. Señor, ¿por qué me haces esto si yo estoy haciendo todo para agradarte y vivo rectamente antes de ti? Mira, me quieres llevar al cielo, qué injusto eres, qué bárbaro. Y juzgamos a Ezequías, no es cierto, lo juzgamos. No digan que no. Aunque ustedes hubieran hecho lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo. No tiene nada de malo esperar que Dios nos bendiga por servirle. ¿Ok? Pero tenemos que estar contentos con lo que Él nos da por servirle. ¿Sí? Entonces, el hábito de Ezequías de llevar sus peticiones a Dios en oración resultó en que Dios una vez más contestara favorablemente su oración. ¿Sí? Era un hábito. Algo pasaba con Ezequías y ¿qué hacía? Corría a Dios en oración. Y lo que hemos visto hasta ahorita es que cada vez que clamó a Dios, Dios respondió favorablemente a él. ¿Sí? En Primera de Crónicas, capítulo 16, los versículos 11 y 12, noten lo que dice ahí. Busquen el poder del Señor. ¿Busquen cuándo? Siempre a Dios. Luego noten el versículo 12. Recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Lo he dicho muchas veces, las fidelidades pasadas de Dios a nosotros demandan nuestra confianza presente a Él. Por lo fiel que Él ha sido hacia nosotros, debe de movernos en nosotros a confiar en Él y a correr a Él cada vez que tenemos problemas. El niño se cae 7 veces se levanta y ¿hacia dónde corre? ¿Por qué? Porque sabe, ¿verdad? Que ahí lo van a cuidar. El papá no. Te vuelves a caer y te voy a dar un coscorrón para que tengas por qué llorar. Yo no sé ustedes, pero mi papá sí me decía, estábamos en el cerco haciendo algo, se caen y se lastiman y voy a agarrar el cinto y se nos pegan a veces esas cosas de nuestros papás, ¿verdad? Se nos pegan. Ok, entonces el hábito de Ezequías de llevar sus peticiones a Dios en oración resultó en que Dios una vez más contestara favorablemente su oración. Y noten la rapidez con la que contestó la oración de Ezequías, versículo 4.
Pero entonces Isaías va y le dice, Ezequías se pone a orar y en el versículo 4, pero antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, Isaías ya iba de regreso a donde tenía que ir, pero antes de que llegara a la mitad del patio, la palabra del Señor vino a Isaías y le dijo, regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo el Señor Dios de su antepasado David he dicho, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud. Dentro de 3 días vas a ir a mi templo. Voy a dejarte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria. Pero por mí mismo, y por mi siervo David voy a proteger a esta ciudad. Todavía no salía Isaías del patio y ya le estaba llevando el mensaje Dios a Isaías para que Isaías fuera y se lo diera a Ezequías. Ahora aquí resultan un montón de preguntas. ¿Por qué no le dijo Dios directamente, etcétera, etcétera? ¿Saben por qué no? Porque Dios no quiso. Quiso usar a Isaías. ¿Sí? Isaías fielmente, como siempre fue, ¿sí? Fue y le dijo a Ezequías lo que iba a pasar. Ahora aquí menciona a los asirios otra vez. Esto nos hace pensar que obviamente siguieron tratando de encontrar la forma de acabar con Jerusalén, pero la protección de Dios estaba sobre ellos. ¿Sí? Pero de nuevo, noten la rapidez con que Dios responde a la oración de Ezequías. Aún no había llegado el profeta Isaías a la mitad del patio cuando recibe el mandamiento de parte de Dios y le dice, regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, y noten que lo sigue llamando príncipe, que yo el Señor, Dios de su antepasado David, he dicho, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud y dentro de 3 días vas a ir a mi templo. Me recuerda de nuevo un pasaje del Nuevo Testamento, una de las parábolas que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben de cuál parábola, en qué parábola estoy pensando? A ver, vamos a telepatearnos. ¿No? ¿Nada? Ok, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, comenzando con el versículo 1. Dice, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y de no ¿qué? Escuchen eso, de orar siempre y no desanimarse. ¿Sí? Nos debemos cansar en la oración, pero nunca debemos desanimarnos en la oración. Podemos cansarnos, ¿sí? Hemos estado orando por largo tiempo, hemos estado orando toda la noche, etcétera, pero nunca debemos desanimarnos en la oración. Cansarse y desanimarse son 2 cosas muy diferentes. Versículo 2 les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Versículo 4, pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar. Este es el juez pensando aquí. Aunque no temo a Dios, ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Versículo 6, dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Cómo? Que de día y de noche claman a Él. ¿Se tardará en responderles? Pregunta aquí, okay, ¿por qué dice se tardará en responderles? Si está diciendo que clamen de día y de noche, ¿por qué dice si se tardará en responderles? Si van a estar clamando de día y de noche, quiere decir que se va a tardar en responderles, ¿no es cierto? Si tenemos que esperar más de 15 segundos en el microwave, se está tardando, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice que no se va a tardar? ¿Quieren saber por qué? Porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el tiempo que necesita llegar. A nosotros se nos hace que se tarda, pero acuérdense que Él no está constreñido ni por el tiempo ni por el espacio, ni para Él lo mismo es ayer que hoy, que dentro de 100 años. Él está fuera del tiempo y del espacio y Él ve del principio, del fin, todo lo que pasa en medio. Para Él no hay tiempo. Para nosotros hace 10 segundos ya es el pasado. Para nosotros 10 segundos más adelante ya es el futuro. Para nosotros ahorita estos 10 segundos es el presente, para Dios todo es igual. Dios no va a obrar en nuestros tiempos, Dios va a obrar en sus tiempos. ¿Sí? Dios va a obrar en sus tiempos. ¿Sí? Entonces le dice aquí,
Presten atención a lo que dijo el juez injusto, versículo 7. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso habla de no desanimarse. Para si se tarda, nosotros no verlo como tardanza. Para nosotros verlo como que no está en el tiempo de Dios. Y cometemos un grave error pensando que Dios va a obrar de acuerdo a nuestro tiempo. Dios no tiene que obrar de acuerdo a nuestro tiempo. Él está fuera del tiempo. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, el Señor dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Todo el que pide, recibe y busca y llama continuamente. Continuamente. Otra vez, continuamente. Hasta que el Señor conteste sí o no. En Efesios capítulo 6 y el versículo 18, Pablo les escribe a los Efesios, noten, oren cuando, con toda que. Ahora noten que dice oración y súplica. ¿Se fijan cómo hace una distinción entre oración y súplica? Oración es la comunión con Dios, súplica es lo que se le está pidiendo. ¿Sí? Oración es la comunión con Dios, súplica es lo que se le está pidiendo. Nosotros igualamos la oración con la súplica y ¿qué hacemos de la oración? Una constante pedidera, ¿no es cierto? Debemos buscar primero tener comunión con Él por medio de la oración y luego suplicarle a Él. Y cuando buscamos tener esa comunión con Él primero, la súplica como que pasa a ser secundaria. Lo que íbamos a pedir como que, porque lo que más importa es estar en su presencia. Entonces oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse ¿qué? Atentos. Siempre que, ya me la quitaron, ¿por qué me la quitaron? Efesios 6:18, por favor. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse. Manténganse, siempre están en un futuro perfecto, manténganse, no dejen de mantenerse, no dejen ese estado de atención, siempre que orando por todos los santos. Noten cuántas veces se usa la palabra oración u orando. Oren, toda oración, siempre orando, en comunión con Dios. Y luego, mientras están en esa comunión con Dios, déjenle saber lo que necesitan. Versículo 7 del segundo libro de Reyes, capítulo 20, ya vamos a terminar aquí. Dice, dicho esto, Isaías ordenó que se hiciera una masa de higos, y en cuanto la hicieron, se la pusieron sobre la llaga, y Ezequías sanó. Hicieron una masa de higos. ¿Verdad? Aquí hay algo importante que debemos de notar. Noten por favor cómo Dios no siempre sana instantáneamente o sin medicina. No siempre es un milagro o un prodigio. Hay gente que quiere ver la sanidad siempre por milagro o por prodigio. En el nombre de Jesús, sé sano y ¡pum! Se acabó el cáncer. En el nombre de Jesús, sé sano y ¡pum! Se acabó la diabetes. En el nombre de Jesús. A veces Dios no usa ese método. Dios no lo vamos a poner en una caja. ¿Aquí qué usó? Una masa de higos. ¿Se acuerdan qué usó con aquel ciego que le devolvió la vista? ¿Qué hizo? Lodo con su saliva, ¿verdad? A ver, ven para acá. Dejarían a su esposo que hiciera. A ver, ven vieja, déjame ungirte la rodilla. Un muy grande sí, ¿verdad? El ciego no sabía que iba a ver, y Ezequías no sabía que los higos lo iban a sanar, pero dejaron que se los pusieran, ¿verdad? Entonces, Dios a menudo obra sobrenaturalmente a través de cosas naturales. ¿Sí? Quiere decir que lo que le recetó el doctor, tómeselo. Y si alguien le dice, no, qué falta de fe, qué bárbaro.
¿Por qué tomas esas medicinas? Dígale, porque Dios le dio la habilidad al doctor y al farmacéutico y etcétera para que las inventaran, para que funcionaran para la enfermedad como la que yo tengo. A la gente que tiene problemas, que tiene enfermedades mentales, y decirme enfermedad mental no es que estén locas o esquizofrénicas, cualquier clase de ansiedad, lo que sea. ¿Y cómo lo estás controlando? Pues el pastor, el doctor me dio estas pastillas y vieras que sí me lo controla y dice, uy, ¿qué va? Pues ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué no crees que Dios te puede sanar? Sí. Entonces, ¿por qué tomas pastillas? Porque me puede sanar por medio de las pastillas también. Depende de... Pero hay tanta gente que, no, si compras aseguranza de vida no tienes fe en Dios. Si compras aseguranza médica no tienes fe en Dios. Si compras, no tienes fe en Dios. Si tomas pastillas no tienes fe en Dios. Si tomas esto no tienes fe en Dios. Dios lo hizo todo. Dios a veces usa lo natural sobrenaturalmente. Un pasaje que todos conocemos, Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Y luego nota en versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Okay? ¿Tienes dolor de cabeza? Déjame orar por ti, déjame ungirte con aceite. Si para cuando llegues a tu casa no se te quita, tómate 2 aspirinas y llámame en la mañana. ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Ok, me encanta esto, porque deshace muchos mitos y muchas cosas de la gente hiperespiritual, que todo lo quiere ver como un milagro. ¿Sí? Todo lo quiere ver, quiere ver. Si Dios no obra sobrenaturalmente, quiere decir que no tienes fe. Versículo 8, antes de eso, Ezequías le había preguntado a Isaías, ¿qué señal voy a tener de que el Señor me sanará y de que dentro de 3 días iré al templo del Señor? Noten por favor el camarada este, ¿ok? Ahí empezamos así como que a ver más de él, ¿verdad? Y no, callen boca, paren lengua, vamos a ver más todavía la semana que entra. Pero le dice el Señor que lo va a sanar, ya le ha contestado todas sus oraciones, etc. ¿Qué señal me das? ¿Cómo voy a saber que es cierto? ¿Sí? Pero noten cómo Dios a través de Isaías se dice condescender hacia donde está él, condescender, ¿sí? Así. A veces el Señor condesciende con nosotros porque sabe que estamos medio atarantados. Sabe que muchas de las cosas que Él quiere que veamos de Él no las comprendemos, no las vemos porque las estamos viendo nada más con nuestro entendimiento terrenal, más no lo vemos a través del Espíritu. ¿Sí? Isaías le respondió en el versículo 9, ¿qué señal quieres? ¿Verdad? O sea, quiero señal. Ok, ¿qué quieres? Como Gedeón, ¿verdad? Que amanezca el vellón mojado y la tierra seca. Que amanezca la tierra mojada y el vellón seco. ¿Verdad? Ahora, otra cosa, no tiene nada de malo pedirle señales al Señor. Pero esperen, o no esperen, que les muestre ninguna señal si Él no quiere mostrarles una señal. Y si Él no quiere mostrarles ninguna señal, ahí se van a quedar esperando y no van a tener absolutamente nada. ¿Sí? Entonces Isaías respondió, ¿qué señal quieres recibir de que el Señor hará lo que te ha dicho? ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que la retroceda? Sí saben lo que está diciendo con sombra, ¿verdad? En aquel tiempo tenían relojes de sombra, conforme se movía el sol, la sombra se iba moviendo, marcando la hora. ¿Sí? Y Isaías le dice a Ezequías, ¿qué quieres que haga? ¿Que adelante la sombra 10 grados o que la atrase 10 grados? Isaías le respondió, y Ezequías dijo, que la sombra avance 10 grados es fácil, eso cualquiera lo hace. ¿Se están fijando en lo que está haciendo aquí Ezequías? Eventualmente es fácil.
Pero Isaías no le estaba diciendo que si la hacía avanzar dentro de 10 minutos. Isaías estaba diciendo si quería que le hiciera avanzar inmediatamente. Pero ¿hasta dónde llega la falta de entendimiento? No, pues hacerla enfrente es fácil, sola se va a adelantar, tarde o temprano, si es que eso no me dice nada. ¿Sí? Lo difícil, sigue diciendo en el versículo 10, es que la sombra que retroceda. No era lo difícil, era que imposible. Porque la tierra ya dio la vuelta que iba a dar y hacerla que vuelva hacia atrás, eso estaría difícil. Ahora, no culpo a Ezequías del todo, porque si la tierra se retrocede en su rotación, eso tiene que ser Dios, ¿no es cierto? Nadie más lo podía hacer. Entonces el profeta Isaías oró al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera a los 10 grados que había avanzado el reloj de Ahaz. ¿Hasta dónde llega Dios para que podamos ver que Él es verdadero, que Él es fiel, que Él está de nuestro lado, que Él está de nuestra parte y no contra nosotros? ¿Hasta dónde llega Dios? Hay un término en inglés, dice, you bend over backwards. Quiere decir doblarse hacia atrás hasta romperse con tal de comprobar algo. Ese es Dios, así es la flexibilidad de Dios para con nosotros. Porque si no fuera flexible, ¿qué nos pasaría? Ya hubiéramos tronado, ¿verdad? Ya hubiéramos tronado. Pero noten, el testimonio de Ezequías es su vida de oración, hasta aquí. Su vida de oración, que siempre que tenía un problema que enfrentar, iba con Dios y Dios le contestaba. Y yo creo que a veces nosotros pasamos por diferentes problemas, y los tenemos que sobrevivir por nosotros mismos, porque no vamos a Dios en oración, no como Él quiere. Para nosotros oración es orar antes de la comida, orar antes de dormirnos, decir gracias Señor por un nuevo día, levantarnos, pero no la comunión con Dios. Padre, te damos tantas gracias, oh Dios. Gracias por ser nuestro amigo, gracias por siempre estar atento a nuestras oraciones. Gracias Señor porque podemos contar contigo, pase lo que pase, estemos en donde estemos. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos buscado de alguna otra manera, en algún otro lugar, la solución a algunos de nuestros problemas. Ayúdanos, oh Dios, a tener ese corazón de Ezequías que hemos estado viendo hasta ahorita. Ese corazón de sujeción a ti, ese corazón de fe en ti, ese corazón que pone toda su esperanza en ti, ese corazón que está dispuesto a, Señor, postrarse delante de ti y esperar tu respuesta. Ayúdanos, Dios, a reconocer que tú eres nuestro amigo, que tú nos diste la prueba de que eres nuestro mejor amigo al morir en la cruz por nosotros. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias por las oraciones contestadas, gracias por las que estás en el proceso de contestar, gracias por las que aún contestarás, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, orando siempre, sabiendo que tú nunca llegas tarde, tú llegas en el momento que más lo necesitamos. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.